Bien, Dios les bendiga, amados estudiantes y participantes del curso de apologética respectivo al tercer año de nuestro Instituto Bíblico. Hoy nos toca ver el capítulo 4, preguntas acerca del mal. Pero antes de comenzar, vamos a orar, ¿verdad? Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia. Oramos para pedir la dirección acerca de esta clase. En el nombre de Jesús, la ponemos en tus manos. Amén. Preguntas acerca del mal. Es la lección o el capítulo de hoy. Y planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal? Hablamos de actos malos, por decir así, asesinatos, de gente mala, como Charles Manson, de libros malos, como pornografía, de acontecimientos malos, como un huracán, de enfermedades malas, como el cáncer. Pero, ¿qué hace que todo eso sea malo? ¿Qué es el mal cuando lo vemos por sí mismo? Algunos han dicho que el mal es una sustancia que se adhiere a ciertos seres u objetos y los hace malos, como un virus. O que es una fuerza contraria en el universo. Pero si Dios hizo todas las cosas, ¿eso lo hace responsable del mal? El argumento parece ser como sigue. 1. Dios es el autor de todo. 2. El mal es algo. Y 3. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. Esa es la suposición, ¿verdad? O el supuesto del conocimiento común de las personas. Para que entremos en detalle, vamos a ver la definición del mal en su simple concepto. El mal es la ausencia de todo lo bueno, sin importar en quién, cuándo o en qué. Es simplemente la corrupción de todo lo bueno. Esa es la definición del mal. Si el mal es la ausencia de todo lo bueno, entonces concluimos que Dios no creó el mal, porque Dios creó todas las cosas en la categoría de buenas. Porque en el primer día, al final del primer día de la creación, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. En el segundo, al final del segundo día de la creación, dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, por lo tanto, Dios no creó el mal. El mal existe por intromisión del agente del mal, del portador del mal. Así como la salvación llega a través de un portador, esto es Jesucristo, así llegó el mal a través de un portador, y ese portador es Satanás. Entonces, para sacar esta diapositiva, el mal es la ausencia de todo lo bueno, sin importar en quién esté. Es la corrupción de todo lo bueno. Entonces, eso significa, de eso podemos concluir que es el mal. ¿De dónde vino el mal? En el principio era Dios y Él era perfecto. Luego el perfecto Dios hizo un mundo perfecto. Entonces, ¿cómo entró el mal en este cuadro? Resumamos así el problema. 1. Toda criatura que Dios hizo es perfecta.
2. Pero las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. 3. De modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es imperfecto. Esto parece un parafraseo, pero es real. Definamos algo importante aquí. Dios posee una naturaleza y esa naturaleza es la constitución de Dios. Es lo que lo constituye como Dios. Por lo tanto, esa naturaleza es perfecta. Perfecta, número 1, en bondad. Perfecta en santidad. Perfecta en justicia. Perfecta en moral. Perfecta en misericordia. Entonces, la naturaleza de Dios, de norte a sur y de este a oeste, es perfecta. Por lo tanto, todo lo que Él haría sería perfecto. ¿Por qué? Porque alguien perfecto no puede hacer cosas imperfectas. Y el mal es una imperfección. Entonces, todo lo que Dios hizo y que está registrado en los primeros capítulos del libro de Génesis, demuestran detalladamente que la naturaleza de Dios es perfecta. Entonces, por lo tanto, en ningún segmento del cuadro de la creación aparece el mal como algo originado por Dios. Nosotros tenemos que tener algo claro en la mente. Y a veces hemos fallado y hemos pecado por ignorancia. Y decimos, Dios me está tentando. Yo quiero decirle que el efecto de tentar solo lo encontramos en la naturaleza de Satanás. Solo allí podemos encontrarlo. ¿Por qué? Porque la tentación es una persuasión sensorial para hacer tropezar a alguien, para cambiar la conducta de alguien, para hacerlo actuar de una forma diferente y que esta forma diferente contravenga a la conducta regular de esa persona. Eso fue lo que hizo el enemigo cuando tentó a Eva. Persuadió a Eva sensorialmente, la persuadió con respecto a participar del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, cuando él la persuadió, ¿cuál fue el primer efecto? Apareció la primer mentira de los seres humanos. Eva dijo, y Dios dijo que no lo tocáramos. Dios no dijo eso. Dios dijo, no comas del árbol del bien y el mal. Obviamente, para comer de él había que tocar el fruto. Entonces, pero Dios dijo, no comas. No comas. No dijo no lo toque. Si lo hubiera tocado, no peca, pero él dijo no comas. Entonces, una vez que fue tentada, una vez que fue convencida, fue persuadida, seducida, actuó contraviniendo a lo que Dios había prohibido. Ese es el propósito de la tentación, hacer caer a alguien. Entonces, por lo tanto, eso no puede salir de Dios, la tentación. Ahora, Dios la permite, pero Dios no tienta. Dios la permite como permitió que fuese tentado Jesucristo en el desierto, como permitió que fuese tentado José en casa de Potifar. Dios lo permitió, pero Dios no persuadió a nadie para que
cavase su propia tumba o para que caminase hacia su propia destrucción. Dios no hizo eso. Entonces, concluimos que el mal no es el resultado de la acción creativa de Dios en el mundo. Al contrario, el mal entró al cuadro de la creación por otro medio. Y ese medio no era un portador de justicia ni era un portador del bien. Era un portador del mal. Que quede claro, amados participantes, que quede claro que Dios en su perfección, porque Dios es perfecto hoy, mañana y siempre. Entonces, por lo tanto, jamás hará algo imperfecto. Jamás hará algo imperfecto. Avanzamos. Si Adán y Eva eran perfectos, ¿cómo cayeron? Esta es otra buena pregunta. No culpe a la serpiente, porque eso haría retroceder la cuestión. ¿Acaso Dios no hizo también perfecta a la serpiente? Otra pregunta. Algunos han llegado a la conclusión de que debe haber alguna fuerza que es igual a Dios o que está fuera de su control. O quizás Dios no sea tan bueno después de todo. Tal vez la respuesta sea en la idea misma de la perfección. Uno, Dios hizo todo perfecto. Dos, una de las cosas perfectas que Dios hizo fueron las criaturas libres. Y tres, el libre albedrío es la causa del mal. Ok, aquí entramos en una cuestión. Primero, vamos despacio. La pregunta es, si Adán y Eva eran perfectos, ¿cómo cayeron? Veamos la naturaleza de Adán y Eva. Eran perfectos. Eran perfectos en todo. Pero había algo en Adán y Eva que Dios depositó en ellos. Y a eso se le llama libertad de elección. Si Dios no hubiese dado la libertad de elección, no hubiese prohibido comer del árbol prohibido. Valga la redundancia de palabra. ¿De qué le serviría a Dios una humanidad sin voluntad de elegir? ¿De qué le serviría a Dios una raza humana que estuviese robotizada a las decisiones de Dios en sus vidas? No le serviría de nada. Eso le privaría a Dios de su misma exaltación y gloria en la vida de los hombres. Por eso regaló a los hombres la libertad de elección, o comúnmente se le llama el libre albedrío. Dios entrega el libre albedrío a los hombres para que ellos puedan por sí solos tomar una decisión. Obviamente, en este caso, incluía la decisión de ser obedientes a la voz de Dios. Tome nota, no es lo mismo decisión personal que imposición. Si Dios hubiese impuesto esto, no tendría ninguna gloria. Pero como Dios da la libertad de elección, entonces ya el hombre toma la decisión personal de seguirlo o de darle la espalda. Entonces, claro, cayeron. ¿Por qué cayeron? Por la libertad de elegir. Eva tomó su libertad, tomó su propia decisión, ¿verdad? Aquí entran muchos factores. Eva tomó su propia decisión. Es la primera decisión que toma el hombre en la creación. En su propia historia, Eva toma la decisión equivocada de aceptar la propuesta del diablo de comer del fruto prohibido. La serpiente también era perfecta, pero también la serpiente tenía libertad de elección. Ahora, aquí hay algo
misterioso. Aquí hay algo misterioso que no vamos a entrar en ese detalle sin tener los recursos correctos para poder discernir este caso. ¿Por qué? Por la razón de que nosotros analizamos los animales desde este punto de la historia. Pero según la Biblia, los animales eran perfectos. Pero no podría tener libertad de elección la serpiente, pues porque no tenía voluntad. Un animal no tiene voluntad, lo que tiene un animal es instinto. Así como los demonios ocuparon los cerdos sin pedirles permiso. ¿Y cómo le iban a pedir permiso? ¿Cómo le iban a pedir permiso los demonios a los cerdos si los cerdos no tienen conciencia? Igual una serpiente no tiene conciencia. Lo que vemos a los animales desde el punto de la creación es que son animales con instintos. Absolutamente. No dice la Biblia más nada acerca de los animales. No podemos decir ni enseñar el error de decir de que los animales eran pensantes. No podemos decir eso. No hay rasgo ni biológico, ni genético, ni en ninguna parte de la ciencia ni nada de eso podemos encontrar que los animales en un tiempo poseyeron conciencia propia. Lo que tienen es instinto. Ahora, ¿por qué el diablo habló a través de la serpiente? Esa es otra pregunta. ¿Por qué el diablo habló a través de la serpiente? Lo que podemos concluir y sacar este aspecto de que la serpiente poseía libre albedrío, lo sacamos porque el libre albedrío es entregado a los hombres, no a los animales. Entonces, ¿qué sucede? Lo que podemos concluir es el siguiente aspecto. 1. La serpiente en aquel tiempo, según los historiadores y los exégetas y teólogos eminentes, era un ser precioso. Era un ser precioso que no representaba ninguna amenaza. Obviamente, estaban en el punto neonato de la creación. Entonces, ese es un aspecto. Y número 2, la serpiente es astuta. Siempre ha sido astuta. Y Lucifer toma a la serpiente porque ella era más fácil de llegarle a Eva. A través de la serpiente era más fácil llegarle a Eva. Porque lo que puedo ver es que Eva tenía mucho acercamiento con la serpiente. Porque la serpiente era preciosa. No podía llegar a través de un burro, a través de un león, a través de un mamífero, porque no correspondía también con la forma de actuar de Satanás, porque también Satanás, la Biblia le llama la serpiente antigua. Entonces él se identificó con las atribuciones de la serpiente como un animal que en ese momento era bello, admirable, entonces, y también poseía astucia. Entonces Satanás dijo, voy a llegarle a través de la serpiente. Y podemos ver también que el poder del diablo es muy fuerte. Y utilizó este animal para poder acercarse a la parte más frágil de la humanidad, la mujer. La mujer. Ahora bien, yo quiero aquí aprovechar este momento para dilucidar algo. Porque el enemigo tentó a la mujer y la hizo caer. No quiere decir que el diablo está enemistado con la mujer hasta este día.
no interpretemos la Biblia de forma alegórica. Interpretémosla de acuerdo al método gramático histórico, reconociendo todos los puntos del texto sagrado de forma literal hasta que encontramos lenguaje figurado, prosa y todo tipo de género literario que implique una interpretación. Muchos predicadores y predicadoras están enseñando que por este encuentro de la mujer con la serpiente, el diablo se ha levantado contra la mujer durante la historia y que la mujer debe guerrear contra la serpiente. El diablo se ha levantado contra todo el género humano. No se equivoque. No tuerza la Biblia. No le dé otra interpretación al evento de Génesis 3, capítulo 3, verso 15, donde el Señor reprimenda a la mujer y a la serpiente. No lo interprete así. Y dice, y pondré enemistad. No está hablando del diablo y la mujer. Está hablando de un acto futuro. El diablo se ha levantado desde la creación contra el hombre y contra la mujer. No solamente con la mujer. Bueno. Entonces, el enemigo utiliza a la serpiente, se toma control de ella. Toma control de ella. Y habla a través de ella. Habla a través de ella. Solo hemos visto dos animales en la Biblia que hablan. La serpiente que hizo caer a Eva y la burra de Balaán. Solo esos dos. Pero aquí vemos que el enemigo utiliza la serpiente porque es astuta, es más accesible para Eva, es más atractiva por su belleza y la persuade. La persuade. Entonces, eso sirvió para desbarrancar la relación que Eva, Adán y Dios tenían. Para desbarrancar la relación espiritual de ellos dos con Dios. Por eso fue que cayeron. Porque la serpiente persuadió a Eva y luego Eva persuadió a su esposo, porque el diablo sabía que la debilidad de Adán era su esposa. Era su mujer. Él sabía que la debilidad del hombre era la mujer y está comprobado. Tenemos 6,000 años de historia y ese patrón no cambia. La debilidad de los hombres es la mujer. Y en este aspecto, Eva hizo caer a Adán. Entonces, por eso cayeron. Porque a pesar de que eran perfectos en santidad, perfectos en moral, perfectos en conocimiento, perfectos en justicia, perfectos en bondad, nunca dejaron de ser seres humanos que les corría sangre en sus venas. Nunca dejaron de ser. Entonces, es cierto, ellos eran perfectos, pero poseían voluntad y eran carne y sangre, ¿verdad? Eran carne y sangre. Una de las cosas que hace que los hombres y los ángeles sean moralmente perfectos es la libertad. Podemos decidir lo que hacemos. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él y pudiéramos amar con libertad. El amor forzado no es amor del todo, ¿cierto? Pero al hacernos así,
también permitió la posibilidad del mal. O sea, ¿por qué Dios hace esto así? Porque Él tiene la capacidad de resolver el mal. Si Dios no tuviera la capacidad de resolver el mal, entonces no hubiera dado libertad de elección al hombre. A Dios le gusta que lo amemos con libertad. A Dios le glorifica que le sirvamos con libertad. Por eso cuando Jesús vino a predicar, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, donde yo esté, también Él estará. Si alguno, o sea, siempre el llamado de Jesús fue en apelación a la libertad de elección del hombre. No dijo, les ordeno que me sigan. No, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Entonces, tanto los hombres y los ángeles tienen libertad de elección, tienen libre albedrío. También la mayor parte de los ángeles cayeron en pecado con la rebelión de Satanás. No se trata de carne y sangre, no se trata de materia, se trata de voluntad. Porque aún los ángeles en el estado eterno, en el estado celestial, que no corre sangre por sus venas, mire, aún ellos pecaron. Entonces, la voluntad de elección también puede decir, no te sigo. Como también puede decir, yo te sigo. Entonces, a Dios le agrada que las personas y los ángeles mismos, escuche bien, le sirvan por elección. Le sirvan por elección. Entonces, todo esto al mismo tiempo abre una ventanilla para la aparición del mal. Porque el mal puede tomar ventaja como tomó ventaja en Eva. Y luego se voló a Adán. Pero al mismo tiempo, Dios sabía que el mal iba a aparecer. Dios sabía que Satanás, al ser desterrado del cielo, iba a ir a la tierra para implantar su maldad, para hacerla que se multiplique. Dios lo sabía perfectamente. Entonces, si esto Él lo había contemplado dentro de su plan eterno, también estaba contemplado dos cosas. Número uno, la aparición del Mesías Redentor de la raza humana como el medio de escape, del tormento eterno. Y número dos, el establecimiento de un día para juzgar el mal y a todos los malvados. Eso no es problema para Dios, porque Dios sabía que la raza humana se desarrollaría, evolucionaría, se convertiría en lo que es hoy, siempre con el mal en su corazón, porque el mal se hereda en la sangre. Allí va el mal, allí va el pecado. Donde está el pecado, está el mal. Entonces Dios sabía que la raza humana crecería, se multiplicaría, se desarrollaría, se convertiría en lo que es hoy, con el mal en su corazón, fluyendo en sus venas. Por eso estableció que un día Jesús apareciera en la tierra, viniera a este mundo, pagara el precio por el pecado en la cruz del Calvario, y así abrir un camino para todos aquellos que nacen en pecado, que nacen en pecado. Ese camino proporcionaría el perdón de los pecados, ¿verdad? El perdón de los pecados y un nuevo acceso hacia una vida que solo Dios la puede dar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no
no aceptan esta salvación que viene de Dios, un día serán juzgados. El libro de Hebreos dice, porque está establecido para el hombre morir una vez y después de esto el juicio. Entonces el hombre muere. El hombre muere. Si muere sin Cristo, va a juicio. Si muere con Cristo, no va a juicio. Pero de que va a morir, va a morir. Y de que va a juicio, va a juicio. Eso nadie lo quita. Entonces es allí donde el mal es juzgado. Es allí donde los libros son abiertos y el mal es juzgado. ¿Verdad? Imagínese usted cuántas cosas malas puede hacer un hombre en 90 años de vida, o a partir del momento en que empezó a tener conciencia de lo bueno y lo malo. Póngale que sean unos 80 años de edad, de conciencia de lo bueno y lo malo. Y Dios va a juzgar, lo va a juzgar por cada obra. Su juicio será por cada obra mala, por cada obra que Dios la constituyó como pecado, por cada obra mala, por cada pecado que hizo en esos 80 años. ¿Cuántos pecados puede cometer una persona en 80 años? ¿Cuánto tiempo va a tardar Dios para juzgar a un hombre? El asunto está de que en ese momento dice la Biblia que cuando aparece el trono blanco se va el mar, se va el cielo y se va todo. O sea, el tiempo desaparece. Todo lo que constituye la tierra desaparece. ¡Puf! Y el tiempo muere. Ahí no hay tiempo. Al expresidente de Honduras en 11 días le han leído la vida. Lo han juzgado por 3 cosas, por 3 delitos. Imagínense los pecados del hombre. Pecados no confesos, no arrepentidos, no expiados. Imagínense. Dios lo va a juzgar bien juzgado y lo va a mandar al fuego eterno, bien sabido por qué va al fuego eterno. Entonces, es ahí donde Dios juzga el mal. Porque por la misma libertad que Dios le proporcionó al hombre, que Dios le regaló al hombre, Dios deja que el hombre avance. Si en ese avance, en la historia propia, nunca se convierte a él, entonces lo va a llamar de donde murió, lo va a llamar a la vida para que le responda. Para que le responda. Y es allí donde vemos que la Biblia dice que el Hades entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos. Eso indica que donde murió, de ahí lo va a llamar el Señor. Donde lo enterraron, de ahí lo va a llamar. Para que le responda por todos los pecados cometidos. Y allí no habrán excusas. No habrán excusas. Así es que ese mismo libre albedrío le indica una pauta doble al hombre. El bien o el mal. Si tú escoges el bien, serás perdonado. Si tú escoges el mal, serás condenado. Definición del libre albedrío. Hay varios aspectos en los que abunda la confusión acerca de qué significa el libre albedrío. Algunos dicen que se refiere a la habilidad de desear, pero un concepto mejor sería que es la capacidad de decidir entre alternativas. El deseo es una pasión, una emoción, pero la voluntad es una opción entre 2 o más deseos. En otras palabras, libre albedrío es la libertad consciente que tenemos nosotros de elegir entre 2 propuestas. Está la propuesta de Dios y está la propuesta del mundo. Le estoy hablando en cuestiones de espiritualidad. La propuesta de Dios dice: sígueme. Acepta mi oferta a través del Evangelio. Sígueme cada día. Renuncia a ti mismo. Despójate. Toma tu cruz. Comprométete conmigo. Y sígueme cada día. Esa es la propuesta de Dios.
La propuesta del mundo es, aquí todo se vale. Aquí nadie te señala, aquí nadie te recrimina, aquí nadie te prohíbe, aquí nadie te está señalando. Aquí todos nos queremos y todos cabemos. Ese es el camino amplio. Entonces yo y usted tenemos libertad consciente, no impuesta, no extorsionada, ni chantajeada, ni manipulada. Es una libertad consciente. Conscientemente. Mire, una persona puede estar boqueando la muerte. Una persona puede estar ya agonizando, pero es consciente de su libertad de elegir. Hay gente que dice, moriré siendo católico. ¿Qué indica eso? Que hasta la muerte, hasta en la agonía de la muerte, es consciente de que ese es su camino. Entonces, por tanto, el libre albedrío es la libertad consciente que tenemos nosotros de elegir entre una propuesta y otra propuesta. Ese es el regalo que Dios le dio al hombre. La libertad de elección. Ese es el regalo. Pero ¿qué pasa con el libre albedrío dentro de la iglesia? Pastor, ¿es una libertad que podemos nosotros disfrutar? Sí, es una libertad. Pero el mismo evangelio presenta normas y reglamentos que regulan el libre albedrío. Como en cierto momento Pedro señala y dice que los hombres han convertido la libertad en libertinaje. Dentro de la iglesia, nuestra libertad de elección está intacta. Está intacta para ejecutarse como personas que trabajan en empresas, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a seguir a Jesucristo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ese libre albedrío, esa libertad ya fue sellada cuando pusimos nuestra mano en el arado. Somos libres en Cristo Jesús. Bueno, Satanás, la fuente del mal, Dios hizo a Lucifer. Ese es el nombre correcto. Satanás significa adversario. Es un nombre que la traducción le adjudicó a Satanás. El más bello de todos los seres creados, con la perfección del libre albedrío. Dios lo creó. Satanás se rebeló contra Dios. Ese fue el primer pecado que existe. Y el patrón para todos los pecados siguientes. Algunos preguntan, ¿qué hizo pecar a Satanás? Es como preguntar, ¿qué causó la primera causa? Fuera de su propio libre albedrío, nada lo hizo pecar. Él eligió. Él mismo fue la primera causa de su pecado. Y no se puede retroceder más allá de eso. Cuando pecamos, en definitiva, somos la causa del mal que hacemos, nosotros, nuestra propia voluntad, y no tiene nada que ver nadie. Él es la fuente del mal. No podemos determinar cuándo empezó lo malo en él. No podemos definir por qué, cuándo, cómo, cuál fue la causa. Simple y sencillamente, Él es el portador del mal. Él es la fuente. Él es el origen. Él es el génesis del mal. Satanás. Dios lo hizo. Y estoy convencido que cuando Dios lo hizo, Dios sabía que Él se iba a rebelar contra Él. Porque el único que tiene el atributo de poder experimentar
en tiempo presente. El futuro de los hombres se llama Dios. Él sabe y conoce quiénes somos nosotros en 30 años en tiempo presente. Dios sabía que este personaje sería la causa de la maldad del mundo a través de la historia. Pero Dios tiene algo que nosotros no tenemos. Dios tiene la voluntad permisiva de a la existencia de los seres humanos y de los seres vivos. Porque Dios pudo detener la creación de Satanás. Pero Él permitió que siguiera, permitió su existencia. Y como le vuelvo a repetir, Él tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad de resolver el mal. Ese es un atributo innegable. No sé si la creación de Satanás fue antes de la creación de la tierra o fue después de la creación de la tierra. Lo único que sé es que llegó cuando los primeros seres humanos ya estaban viviendo. Entonces es posible ubicarlo antes de la creación de la tierra. Y su rebelión contra Dios también fue antes de la creación de la tierra. Ya Él descendió, Él tomó control de la tierra cuando ya se había rebelado contra Dios, ya había sido desterrado del cielo. Entonces concluimos esta diapositiva. La fuente del mal es Satanás. Entonces la pregunta que surge aquí, ¿por qué el cristiano platica con el diablo? ¿Por qué los cristianos abren sus oídos al diablo? Obviamente el diablo no va a llegar como lo que es, pero sí va a llegar a través de otras personas, como llegó a través de una serpiente, a través de Eva. Hay que tener cuidado. ¿Por qué no se puede parar el mal? La forma clásica de este argumento lleva siglos resonando en los pasillos de las universidades. Enumeremos 1. Si Dios fuera todo bondad, destruiría el mal. Si Dios fuera omnipotente, podría destruir el mal. Pero el mal no es destruido, por lo tanto no hay tal Dios. No se trata de destruir el mal. No se trata de eso. Se trata de que Dios tiene un plan donde el mal y sus agentes le rendirán cuentas a Dios. Dios tiene establecido un día para juzgar al diablo y a todos los ángeles caídos. Dios tiene un día. Judas escribe acerca de eso. Dios juzgará a todos los espíritus malignos que existen. Eso sí, como también Dios juzgará al hombre. Entonces, si Dios elimina a todo lo que es más malo que lo malo. Porque Él no se puede contradecir. Si Dios te dio libertad y me dio libertad a mí, ¿qué va a suceder? Va a suceder que un día me va a llamar para que yo responda por mi libertad. Entonces, si Dios mata a todos los malos, ¿qué caso tiene? El mal no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque el mal está en la sangre. Todo nacido, desde el momento en que una mujer queda embarazada, ahí está ya. Ahí está ya fecundado el mal. Porque el mal está en la sangre humana. Y cuando el niño se vuelve consciente de lo bueno y lo malo, aparece porque está en la sangre. Entonces Dios tendría que destruir a todos los seres humanos. No sería justo. No sería justo, sería injusto. Así es que, como es un Dios que no puede obrar en imperfección, ni puede obrar en injusticia, trazó un plan para que un día que los hombres mueran, después Dios los llame
a rendirle cuenta acerca del mal. ¿Será destruido el mal un día? Sí será destruido. Sí será destruido, pero en el lago que arde con fuego y azufre. Después de todo eso, después de que Dios elimine el mal y juzgue todo lo malo, creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso está en Apocalipsis 22. Y tiene preparada la ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Por qué Dios no ha hecho algo respecto del mal si pudiera y quisiera hacerlo? Porque seguimos teniéndolo. Hay dos respuestas para cada clase de preguntas. Primero, el mal no puede ser destruido sin destruir la libertad. Es lo que yo le estoy diciendo. Si Dios destruye los seres humanos, destruye la libertad también. Libertad que el mismo Dios sabía que al darle libertad de elección, ya lo dijimos en el inicio, le daba la posibilidad al hombre de servirlo a él y también de abrir la puerta a lo malo. Entonces, por lo tanto, no lo puede destruir. Así, arbitrariamente no lo puede destruir. Repito, arbitrariamente no lo puede destruir, pero basta con que la muerte llegue por él. Porque eso no se puede evitar. Dios no puede retener la muerte porque está escrito, alma que pecare morirá. Y le dijo a Adán, el día que comas del árbol prohibido, ciertamente morirá. Entonces, ¿qué sucede? Basta que la muerte llegue, de alguna forma va a llegar por esa persona que convirtió su libre albedrío en libertinaje para pecar contra Dios. Una vez que murió o que muere, ya no tiene potestad sobre sí mismo, ya no tiene control de su destino, ya no puede elegir a dónde va a ir. Entonces queda a merced de la ley de Dios, donde Dios lo va a llamar a juicio. A juicio. ¿Ok? Así es que una vez que la persona muere, ya no puede decidir dónde va a ir. No. Ahí se acabó su dominio, ahí se acabó su libre albedrío. No, ahí quedó todo finalizado. Ahí ya queda en manos del juez. Y vaya que juez, ¿verdad? Vaya que juez y vaya que fiscal. Vaya que fiscal, ¿verdad? Entonces, de modo que si se destruyera la libertad, que es el único modo de terminar con el mal, sería malo en sí mismo, porque privaría de su supremo bien a las criaturas libres. A través del libre albedrío, el hombre también decide renunciar a lo malo. Y ahí se acaba el mal. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Memo. Memo es el ladrón del vecindario. Memo se roba bicicletas, Memo se roba ropa, Memo se roba zapatos, Memo se roba perros, Memo se roba todo lo que usted deje mal parado. Él es el mal en el vecindario. Memo es asaltante, Memo hace todo lo malo. Él decidió vivir así. Pero viene un día y Memo es evangelizado. En esa evangelización Dios lo toca y Memo se entrega a Jesucristo. Después de ese acto de humillación, vemos a Memo que va con su Biblia para la iglesia. Domingos, martes, sábados, jueves, Memo ahora va a la iglesia. Se acabaron los asaltos, se acabaron los robos, se acabó todo lo malo. Ahora puede dejar la gente su ropa, ahora puede dejar la gente secando sus zapatos, ahora puede dejar la gente sus bicicletas, sus motos. Nunca más se volvieron a desaparecer las cosas. ¿Por qué? Porque Memo derrotó el mal entregándose a Cristo. Esa libertad con que al principio decidió hacer lo malo, también le sirvió para entregarse a Jesucristo y empezar a hacer lo bueno. Ahora Memo es invitado por el vecindario a cualquier casa.
¿Por qué? Porque ahora es un cristiano. Espero que me entienda y me comprenda todo esto. Quedamos pendientes con el capítulo 5. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Ya me fallan los ojitos. Preguntas acerca de Cristo en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, Dios le bendiga. Recuerde su investigación especial para el 22 de mayo en el curso de apologética y su proyecto el 5 de junio. Por favor, estése al día con todas sus mensualidades, con todas sus matrículas, ¿verdad? Porque esos recursos sirven para que este instituto lleve a cabo todo este trabajo que hacemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, estamos en contacto y